Mi nombre es Isabel Tuyú, soy de la Universidad Autónoma de Yucatán y vengo a ofrecerles la ponencia Resignificación del uso de lo lineal en una comunidad de ingeniería. Bueno, vamos a trabajar o vamos a enfocarnos a las gráficas lineales. ¿Sí? Normalmente las gráficas lineales pues son abordadas desde distintos contextos, incluso desde la escuela en la parte básica, en el currículo escolar. La parte didáctica se ha trabajado, se ha enfocado mucho en la cuestión de la función lineal, enfatizando la adquisición de la noción dependiente, por ejemplo, o la construcción de la fórmula que me permita generar varios puntos, incluso la intersección con los ejes. Y pues también se ha abordado más ligado a fórmulas, incluso cuando se estudia la ecuación lineal de la recta, lo que se enfatiza más, por ejemplo, en geometría analítica, es la, más bien la creación de rectas, ¿no? Y si al caso tenemos suerte, pues trabajamos modelos matemáticos en distintos contextos. Digamos que esto no es que sea incorrecto, de hecho está bien, pero creo que si problematizamos ese saber matemático y nos cuestionamos si realmente la forma en cómo se enseña, eso nos puede potenciar para desarrollar conocimiento que nos pueda servir o que pueda impactar en el ámbito profesional, pues ahí tendríamos que pensar si basta con eso, o sea, ver a las gráficas lineales como objetos, o más bien trabajar con el uso de las gráficas lineales, ¿sí? El trabajar con los usos de las gráficas lineales me permite significar elementos o cualidades como lo es lo lineal, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el foco de atención en lugar de objetos hacia prácticas, ahí ya estamos generando una innovación en términos de la construcción del conocimiento matemático asociado a las gráficas lineales. Para ello, también se requiere un constructo teórico llamado resignificación. La resignificación no es algo nuevo, no es algo propio de algún marco teórico en específico, sino la resignificación es un concepto matemático que se ha abordado, bueno, sí, un concepto. Por medio de por ejemplo, Wheeler en 2005 lo aborda como la resignificación, como la descomposición de conceptos matemáticos. En el caso de Cantoral está asociado o en términos del uso. Y Mouse lo basa en la interpretación intencional del significado, ¿no? De acuerdo a la intención, tiene un significado. Y al tener distintos significados, pues eso hace que lo signifique nuevamente o le resignifique. Nosotros nos vamos a enfocar en la teoría socioepistemológica de la matemática educativa porque es una teoría de corte social que permite la identificación de saberes funcionales y pues y también la problematización del saber. Es decir, más que trabajar la gráfica lineal como tal, trabaja el uso de la gráfica, ¿sí? Y pues tiene elementos metodológicos para identificar esos usos. Bueno, dentro de ella, primero para hablar de resignificación, tendríamos que abordar qué entendemos por significación. Y pues se considera como un proceso en el que el individuo o comunidad le adhiere un sentido en su necesidad a un concepto matemático en el uso de ese. Por lo tanto, la resignificación no es otra cosa que volver a otorgar significado al momento de interactuar con el mismo conocimiento en distinto contexto o en el mismo bajo distintas situaciones. Consideramos que este marco teórico, pues también dentro de ella existen 4 principios y uno de los principios es las resignificaciones progresivas. Entonces, observen cómo la resignificación realmente es un elemento importante dentro de este marco. Sin embargo, nosotros también cuestionamos esa resignificación y le queremos otorgar un lugar como que el hecho de dar significaciones al mismo concepto está bien, pero creemos que por medio del uso también se están dando nuevas significaciones al momento de usarlo o incluso nuevas significaciones de usos. Por eso nos atrevemos a hablar y por eso la ponencia se llama resignificación de usos. Ya no de las gráficas lineales, sino ya la cuestión de la linealidad. Rompe esta
queremos romper esta cuestión de solo abordar gráficas lineales a trabajar en contextos profesionales con cualidades o esencias que existen como es lo lineal. Y esto se puede potencializar, ¿no? No necesariamente a gráficas de corte lineal, sino incluso no lineales, ¿no? Bueno, pero esa es como la reflexión que queremos llegar. Ahora, bueno, ¿y todo esto de dónde vino? ¿Qué hicimos? ¿O cómo se nos ocurrió? Pues realmente al desarrollar la tesis doctoral, en donde la pregunta de investigación decía, ¿cómo una comunidad científica académica que tiene un carácter epistémico, una vigilancia epistemológica en el área de ingeniería, resignifican las gráficas cartesianas lineales de variación y cambio empleadas en sus producciones escritas? De ahí que la resignificación que nos interesa se inferirá por medio de los usos de las gráficas cartesianas. Es decir, nosotros nos vamos a interesar en cómo se trabajó en la tesis, pues realmente la tesis era basado en la resignificación, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos lo que es la teoría socioepistemológica, que tiene una estructura para hablar de los usos, ¿sí? Cuando nosotros quisimos hablar en la tesis de la resignificación, pues nos basamos, como es en términos de usos, nos basamos en los usos, y los usos también tienen metodológicamente la identificación por medio del funcionamiento y forma, los usos de las gráficas. Y en términos de la forma, nos estamos queriendo referir a la apariencia perceptible de la gráfica y de sus elementos que la constituyen, las maneras en las que el sujeto, o en este caso la comunidad, actúa en ella y sobre ella en una tarea específica. Y el funcionamiento tiene que ver el cómo y para qué le sirve a esa comunidad en esa situación específica, ¿no? Todo está en un carácter situacional. De igual manera, pues tiene, como estamos hablando de la problematización del saber, ¿sí? En este caso, el problematizar por qué las gráficas lineales tienen que enseñarse de esa manera, pues necesitamos asociarlo a una práctica de referencia. Este es un esquema que Cantoral 2013 nos ofrece, donde está necesariamente trabajar con los usos, el usuario y los contextos culturales de significación. Por lo tanto, elegimos pues una comunidad de la maestría en ingeniería, como bien les había comentado, y abordamos específicamente, ahora yo les traje lo que son en las clases de maestría, algunos de sus ejercicios que realizaron en una materia en específico, en la materia de planeación y control de proyectos. Y les voy a mostrar dos tareas, una que se trata sobre ejercicios sobre la recaudación de impuestos gubernamentales y otro sobre la tarifa de agua potable dada una demanda. Realmente lo que trabajan ellos, si se nota, es un poquito más del corte económico, es decir, algo que se llaman distorsiones de mercado. Y esto sucede cuando los precios o la producción presentan un desequilibrio y alcanzan niveles ya sea superiores o inferiores a los que existiría de forma normal en el mercado. Aquí tenemos dos rectas, una que es la demanda y otra que es la oferta y demanda. En este caso son los impuestos, ¿no? Porque es recaudaciones de impuestos. Y el punto P0Q0 es el punto de equilibrio, es decir, ahí sería lo ideal. Quienes quieran comprar, quienes quieran vender, ¿no? El PDP es el precio del producto y PS es el precio en el que se compra. Es decir, si tengo una producción, ese va a ser el precio del producto neto, pero si yo le quiero ganar, pues lo tengo que vender un poquito más caro, entonces es el precio del consumidor, o sea que el consumidor lo adquiere, ¿no? Idealmente, ¿qué sería? Pues un punto de equilibrio, ¿no? Ni tan bajo ni tan alto, o sea, que sería el punto de intersección. Ok, y pues como les digo, aquí hay una gráfica que se emplea para la cuestión de distorsiones de mercado y pues tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, ¿no? Ok, algo muy importante que se trabaja también es para determinar la distorsión, es necesario calcular el valor del beneficio neto social. ¿Qué es eso? Es la suma del excedente del consumidor con la del productor. Realmente en términos gráficos
sería el área bajo la curva que se encuentra debajo de la demanda y arriba de la función lineal de impuestos, ¿sí? En esta área. Obviamente delimitada dependiendo si me dan un punto donde yo tengo que desarrollarlo. Pero para ello vamos a utilizar el ejemplo, ¿sí? Este es un ejercicio en clase en el que se le solicitó la recaudación de impuestos gubernamentales por medio de las distorsiones de mercado. La tarea a esta gráfica es determinar el beneficio neto social en la recaudación de impuestos. Los datos de las ecuaciones lineales fueron otorgados por el profesor, porque pues estamos hablando de que era un ejercicio. Y se calculó el área del cuadrilátero que vemos aquí, el área del cuadrilátero ABCE por medio de la resta de las áreas del trapecio ABCE y el área del triángulo CDE que consiste en la región 3, que representa los costos de producción. Para lograr la tarea se identificó el punto de intersección con el método algebraico de suma y resta, es lo que hicieron los alumnos de las dos rectas. Después de ello se proyectan los puntos pues proyección en el eje X, proyección en el eje Y, y me forman las regiones R1 y R2. Entonces lo que yo quiero buscar es la suma de esas dos regiones, ¿sí? Ahora, esa es la tarea. Pero pues ahí vamos a identificar el uso de la organización de la información. ¿Por qué? Porque esta gráfica les sirvió realmente solamente para organizar la información. No calcularon nada, puesto que el profesor les asignó todo y lo único que quieren es la identificación. Entonces la forma de la gráfica, o sea, para que la apariencia perceptible y el cómo lo maneja la comunidad, consiste en obtener las medidas de las áreas de las figuras conocidas delimitadas a partir del punto de intersección, que es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, o en este caso los impuestos, ¿no? Dichas áreas poseen un significado con respecto al excedente o costo, según esté arriba o abajo, ¿no? Como habíamos comentado. Y pues esto lo denominamos referencias horizontales y verticales. Y el funcionamiento que es el para qué, pues realmente lo querían para calcular área. O sea, ¿por qué hice todo esto? Trabajé todo esto. Pues para calcular el área, para conocer, ¿no? ¿Cuál es R1 más R2? Y pues como bien dijimos, el uso de la gráfica en organización de la información para estructurar los datos que proporcionan la gráfica de manera que funcione para resolver el problema que le compete. Bueno, aquí tenemos la misma. Bueno, aquí tenemos una gráfica distinta. Si ustedes notan, también tenemos dos rectas, bueno, rectas inclinadas, que son los supuestos. En este ejemplo, que es mi segundo ejemplo, es encontrar el precio de tarifa dada una demanda en el año 4 al considerar la oferta máxima. Entonces, si vemos, aquí tenemos una línea continua, esta es como la demanda, ¿no? Es la demanda que se pudo. La oferta máxima está señalada como esta línea vertical. Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar un supuesto en el año 4. Entonces, aquí tengo año 1, año 2, año 3 y año 4. Y lo que quiero identificar es la oferta máxima, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Pues para encontrar ese precio, dada una demanda, lo que se hicieron, se considera como un uso dentro de los procedimientos y técnicas. Si bien está asociado a una actividad escolar, creemos que este es un método que puede ayudar al estudiante o más bien, el uso está más enfocado a usar las gráficas para determinar, o sea, usar las gráficas como procedimientos y técnicas para determinar el precio de tarificación. Y así en mirar el impacto que tienen las gráficas en la resolución de problemas. Okay. Ahora, aquí tengo la gráfica un poquito más grande y pues como la tarea, para la tarea primero se realiza la gráfica de las 4 demandas con base en los datos proporcionados por el profesor. Después de eso, la recta horizontal que ahí tenemos es el valor del precio inicial y se identifican dos puntos de intersección, los cuales pues son puntos de equilibrio para el precio inicial. El del precio inicial con la demanda inicial y con la demanda del año 4. Del primer punto se traza el segmento de la recta vertical que corta el eje de las abscisas.
El punto de intersección se denomina pues cantidad 1, o sea, Q0. Posteriormente el precio final se va a denominar P sub 2 y se traza la recta horizontal hasta que corte con la demanda final. Sobre ese punto de intersección se traza una recta que corta el eje de las abscisas, es decir, la proyección, que representa la cantidad del agua en el año 4, que se denomina Q sub 4, ¿no? Y se identifica como la oferta máxima. Dicha recta es un referente para determinar si el precio de la tarifa de agua potable debe subir o no. O sea, aquí es una toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, D1 y D2, sus puntos de equilibrio son el precio inicial P1 y se encuentran del lado izquierdo de la recta de la oferta máxima. Esto señala que no es necesario subir el precio. Para determinar si el precio de la tarifa se puede mantener para la cantidad de agua que se desea usar, con respecto a la demanda final, se ubica en el punto de equilibrio de P1 con la demanda en el año 4 y dicho punto se encuentra después de la oferta máxima, o sea, a la derecha de la vertical Q4. Esto llevó a encontrar un punto de intersección de la oferta máxima, Q4 con D4, o sea, el punto de equilibrio de P sub 2 con D4, de lo que señala que se concluye que la demanda es mayor que a la oferta, aumenta el precio. Razonamiento de agua, ampliación del sistema para aumento de la oferta. Posteriormente se utilizaron pues herramientas de geometría analítica para encontrar las ecuaciones de la recta y precisar los puntos de intersección, pero realmente digamos que la función que tiene la gráfica aquí es determinar una hipótesis visual, ¿no? Ya después se realizan los cálculos. Entonces, volviendo a la gráfica, la forma está relacionada con la identificación de las alturas de las demandas con el paso del tiempo, de 1, de 2, de 4, que fue aumento de demanda por estar arriba de las anteriores. Interesa representar cómo varían los puntos de equilibrio, es decir, las intersecciones de las curvas con la demanda. O sea, las intersecciones de curvas demanda con la recta horizontal. Al momento de calcular los precios que se deben considerar según las demandas supuestas para establecer el precio final, ¿no? Que es P2, P sub 2. Lo que se logra con la gráfica, que es el funcionamiento, es el precio adecuado para dada la demanda actual y la oferta máxima, que estén en equilibrio, ¿no? Para tomar la decisión. Entonces, digamos que dados estos dos ejemplos, los podemos resumir de la siguiente forma. Tenemos dos tareas claves, que es determinar el beneficio neto social en la recaudación de impuestos y encontrar el precio de la tarifa de agua potable dada una demanda en el año 4, al considerar la oferta máxima. Las formas de las gráficas, pues fueron distintas en ambas, ¿no? Una era identificar puntos de equilibrio para determinar figuras conocidas, referencias horizontales y verticales, y en la otra identificación de alturas, variación de los puntos de equilibrio, intersecciones de curvas, demanda con la recta horizontal. En el caso de la primera, el funcionamiento, o sea, el para qué me va a servir, pues para calcular áreas. Y en la segunda, como un argumento visual para predecir si el precio aumentará o disminuirá. En el caso de los usos, el uno está más en términos de la organización de la información y el segundo más asociado a procedimientos y técnicas. Pero al final, para poder ver una resignificación, necesariamente tenemos que tener varios usos para comparar, ¿no? En este caso, pues se nota en ambos que lo que se significa o se resignifica son la identificación de puntos de referencia. En ambos aparecen puntos de referencia, pero en ambos se utilizan de forma distinta, o sea, se significan de forma distinta, de acuerdo con el contexto en donde se llevarán nuevos significados, ¿no? Ok, en ese caso, pues como habíamos comentado, identificación de puntos de referencia. Y bueno, ¿qué pasó después? En la misma asignatura pudimos notar que pasaban de gráficas lineales, por ejemplo, una oferta, una demanda, encontrar un punto de equilibrio. Después, encontrar áreas de ciertos elementos. Ya vimos esta de la recaudación de impuestos, que era del lado izquierdo, pero también pedían otros elementos, ¿no? No solamente esas áreas, sino otro tipo de áreas que tenían significado. Después empezaron con supuestos. En el segundo ejemplo vimos 4 supuestos, ¿no? Pero asociados nada más a la demanda. También se vale asociados a la oferta, ¿no? Y empezó a trabajar
de distintas, o sea, distintas formas de gráficas lineales. Incluso llegamos a alguna que no competía, digamos, a nuestra investigación que está asociada a gráficas lineales. Sin embargo, me pareció interesante ver que el funcionamiento para el cual se estaba trabajando era como el mismo, es decir, en la misma materia. Aquí analizaron beneficios directos para un proyecto de mejoramiento de una autopista por cálculo de áreas. O sea, seguimos calculando áreas. Y pues la oferta es lo que se toma como variable y será el supuesto de que el flujo de vehículos que se transite en la ruta disminuirá cada cierta demanda. Estas curvas se les consideran como curvas elásticas, así les llaman ellos. Y eso permite trabajar con fluctuaciones de flujo de coches, sí que eso no es lineal. Ok, pero también era identificación de puntos de equilibrio. Incluso se llegó a trabajar no solamente uso de curvas lineales, sino incluso hay veces dos fluctuaciones, ¿no? Pero aquí esta imagen me gusta mucho porque aquí podemos ver cómo trabajamos uso de curvas lineales a uso de curvas no lineales o elásticas. Y la forma cambia, pero el funcionamiento, o sea, el fin para el cual lo quiero es el mismo, ¿no? Entonces, si yo cambio el funcionamiento, el uso que le estoy dando, pues también, ¿no? Y de igual manera, si cambio la forma, el uso también va a cambiar. Entonces, en la práctica, para dibujar la gráfica, se identifican los puntos de intersección, por ejemplo, en el primer caso, la entrada de dinero inicial, o entradas de flujo, ¿no? Que son más asociadas a curvas no elásticas. Y pues en el segundo, sobre todo, ahí se trabajó mucho más la estructura, ¿no? El cómo trabajar. Realmente no les interesaba mucho la exactitud de cuál es esa gráfica y todo, sino más bien para tomar decisiones, identificar si vale la pena como que el flujo bien, o sea, no había como un rigor matemático, ¿no? Bueno, y porque tenía que ver más con la rapidez. Y usar la gráfica en términos de su forma radica en identificar dos puntos de referencia para el segundo ejemplo, basados por las intersecciones de la demanda dada. Y bueno, de aquí, ¿qué podemos notar? Realmente aquí podemos notar que hay un desarrollo de usos, es decir, estoy trabajando ciertos usos, dada mi funcionamiento y mi forma, en gráficas lineales. Luego, esas gráficas voy a seguir trabajando a lo mejor esos mismos funcionamientos con otras distintas formas, un poquito más complejas, pero siguiendo entendiendo la misma dinámica. Después me trabajas con curvas no elásticas, o sea, ya no corresponde a mi objeto de estudio. Sin embargo, esto me indica que se están desarrollando nuevos usos, o sea, ¿y eso por qué? O sea, ¿cómo es que, qué es lo que me permite desarrollar esos nuevos usos? Y tiene mucho que ver que se está significando el uso, o sea, una nueva significación del uso. Por lo tanto, estamos hablando de la resignificación de usos. Entonces, dentro de las reflexiones finales, yo tengo que la fuente de resignificación para los elementos que caracteriza a lo lineal, que es en particular, digamos, de lo que resignifican, es la pendiente como razón de cambio, la ordenada al origen, puntos de referencia, pero pues hay un desarrollo de usos, ¿sí? Y ese desarrollo de usos, ¿por qué se logra? Pues justamente porque se están significando los usos de las gráficas. O sea, y si estamos hablando de nuevos contextos, le da otro nuevo significado. O sea, se están resignificando los usos. Entonces, aquí podemos decir que no solo los conocimientos se resignifican, sino también al momento de ponerlos en uso pueden provocar una resignificación de usos. Y como consecuencia, pues un proceso, o sea, como consecuencia de esta resignificación de usos, un desarrollo de usos. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, como que nos metimos mucho a la parte teórica, pero ¿y eso qué tiene que ver con la educación matemática? Pues justamente, pues si podemos identificar o
hemos notado en diversas investigaciones la importancia o el impacto que tiene la resignificación de cierto concepto matemático. ¿Ustedes qué creen que impacto tendría la resignificación del uso? Pues yo creo que abre un panorama al análisis de investigación de matemáticas funcionales, que es a lo que yo siento que podemos abordar y potencializar para mejorar el aprendizaje en matemáticas. Trabajar un currículum a lo mejor asociado a matemáticas funcionales, asociados a esencias que podemos encontrar en prácticas profesionales, en prácticas científicas, en prácticas coloquiales, que le importa a la comunidad, pero no es traernos esas actividades en sí, sino la esencia, qué es lo que realmente se trabaja en ellas, ¿no? En este caso, pues sería lo lineal, la cualidad de lo lineal, y esa cualidad permea no solamente en este proceso que se ve muy obvio, por eso es un ejemplo muy bonito, porque se ve en una sola asignatura, pero si yo me voy a una tesis de maestría y trabajan, por ejemplo, esta cuestión de resistencia de muros, en donde a lo mejor las funciones no son lineales, o por ejemplo, cuando hablo de ciertas sustancias que a lo mejor tampoco son lineales, pero los ingenieros las linealizan, es decir, intentan trabajar sobre lo lineal, lo que se conservan, los ritmos, ¿sí? Eso me está detonando que la linealidad es un elemento muy importante en lo profesional. Entonces, ¿por qué no abordarlo desde el punto de vista escolar, con ejemplos a lo mejor cotidianos, pero entender qué es eso de lo lineal? Entender, por ejemplo, los puntos de referencia, los ritmos constantes, ese tipo de cuestiones que sí me van a ocupar para un nivel profesional. El concientizar a un estudiante de la cualidad de lo lineal y el estudiante consciente llega a un ámbito profesional, realmente yo creo que eso puede potencializar e impactar la educación matemática, impactar para el servicio profesional, que es al final lo que quiere, ¿no? Uno entra a una escuela, uno se educa, pues para poder ser un buen profesional. Y bueno, eso sería todo. Aquí les dejo mis referencias y cualquier duda y discusión, estoy para servirles. Gracias.